La mayoría de nuestros candidatos a intendentes y concejales han tenido que sobrepasar la crisis de la pandemia y plebiscitar sus nombres de cara a los comicios del domingo. Muchos de ellos se notan extrañados ante un modelo de campaña con el que no estaban teniendo ningún antecedente que imitar. Y por el otro lado también un gran nivel de rechazo, de hastío, de desencanto, de decepción, no solo por los efectos de la pandemia, sino por las continuas y reiteradas faltas que han tenido sus antecesores o ellos mismos en los cargos que ahora se plebiscitan. Ser intendente municipal significa tener la capacidad de llevar adelante una agenda con los escasos recursos con que se cuentan y también administrarlos correctamente los fondos del FONACIDE. En lo primero, no han tenido idea de cómo aumentar el nivel de imposición con una mayor transparencia y mayor eficacia. Y en la segunda de las cuestiones se ha visto mucha corrupción. En la mayoría de las rendiciones de cuentas de FONACIDE que estarían destinados a reconstruir o a construir escuelas, se han sobrepasado en los gastos de manera notable y es lógico que la gente termine desencantada y decepcionada. El domingo es una parada importante en nuestra historia democrática. Vamos a ver cuánto de la vieja política aún sobrevive y cuánto de la nueva, de la naciente política comienza a emerger. La cita será el próximo domingo y a estas horas, el próximo lunes, ya estaremos sabiendo exactamente qué es lo que ha dejado esa parada comicial. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Los Pandora Papers, que son una revelación integrada de periodistas de todo el mundo con respecto al dinero de personas famosas, muchos de ellos políticos que tenían en paraísos fiscales recursos que probablemente les costaría muchos justificar. Además del hecho de la evasión fiscal que suponen algunos de sus países, esto nos demuestra claramente los escasos mecanismos de control que existen en las transferencias de dinero de montos siderales en el mundo. Eso de buscar un mecanismo que permita la trazabilidad del dinero ha sido explicado y fundamentado desde hace muchos años, pero no ha tenido el andamiento que debiera. También tendríamos que preguntarnos y cuestionarnos en condiciones como las actuales, cómo un expresidente como Cartes no revela dicha cantidad y lo hace recién en esta semana, acosado por la circunstancia que tendría que explicar en circunstancias como estas. Como la organización llamada CEPRELAT hace muy poco para con estos casos, la Fiscalía mucho menos, es probable que esto acabe en el caso local en un grano pareí. Vamos a ver de que simplemente el escándalo y el morbo continuará y en algunos países sí tendrá impacto y les dirán porque usted tenía ese dinero que no había declarado ante el fisco nuestro donde usted reside. Eso será en los países serios. En el nuestro, Pandora Papers terminará como cuando González Macchi fue sorprendido con un auto Mao conduciendo y él dijo, son cerareí Nicopea. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. El desarrollo del país indudablemente transita por caminos inciertos, con sequías en nuestros cauces hídricos que amenazan con incrementar varios productos en ese camino, entre ellos el combustible que tiene un efecto multiplicador sobre la economía paraguaya. Algunos todavía dicen que podríamos terminar el año en mejores términos de lo que se esperaba que acabara el 2021. Pero ciertamente a la economía paraguaya le llevará un buen tiempo recuperarse de esta combinación de efectos adversos y con un gobierno que no ha tenido la más pálida idea de cómo tener que enfrentar estos grandes momentos de nuestra historia. No hemos visto para nada una reforma del Estado, no hemos tenido conciencia a través de los informes y la discusión de que tengamos un presupuesto general de gastos ajustada a la realidad y que nos permita ese presupuesto realmente hacer con los recursos que tenemos un mejor país que el que padecemos. Nadie habla de reducir el número de empleados públicos, nadie dice de cómo podríamos evitar la sangría de 2.000 millones de dólares anuales que, según dice el Banco Interamericano, se roba en este país. Todas estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo han quedado pospuestos por cuestiones de carácter electoralista, egoístas, codiciosas o simplemente corruptas.